Sonó la campanita entonces por penúltima vez en nuestra clase. Y como siempre les decimos entonces, muy buenos días, estimados estudiantes de el primer nivel medio mañana. Les habla aquí, una vez más, su profesor de inglés, Eliezer Rojas, junto obviamente al tío Estefano, representando el equipo del PIE. Les traemos para todos ustedes la última semanita de clase de inglés. ¿Qué vamos a ver nosotros esta semana? Como ustedes recordarán, nosotros esta semana estábamos hablando sobre el tiempo pasado. O sea, miento, el tiempo futuro. Ahí sí, ¿cierto? Tiempo futuro. Fue lo que vimos la semana anterior con el uso de will y want. Ahora vamos a continuar con tiempo futuro todavía. Pero vamos a ver otra palabra o otra frase que también me indica futuro, pero lo indica de una manera un poco más distinta. Esta palabra va a ser, o frase va a ser, going to. ¿Ok? También es indicadora de futuro, pero tiene unas diferencias en su uso. Después, incluso el día de mañana, vamos a ver cuál es la diferencia entre utilizar el futuro con will y utilizar el futuro con going to, para que puedan notar la diferencia. ¿Ok? El objetivo de la clase de esta semana, como bien dice ahí en pantalla, interactuar en situaciones orales guiadas. Bueno, también las podemos hacer escritas, así que ahí no hay ningún problema. Expresando intenciones, planes y proyectos a futuro. Tiene un par de diferencias con el uso de will que voy a ir destacando mediante va avanzando la clase. Y después incluso vamos a ver la estructura de cómo hacer oraciones. De una manera muy sencilla, e incluso con algún ejemplo, para que ustedes puedan desarrollar la pregunta esencial. De hecho, en un momento vamos a ver la pregunta esencial para que la entiendan y puedan hacerla lo más pronto posible. Les recuerdo también, estudiantes de Enseñanza de Educación para Todos, que esta clase pertenece a la semana número 28, entre los días 1 al 4 de noviembre del año 2021. Y miren, ya llegamos a la recta final. Les recordamos, como siempre también, que la pregunta esencial de esta semana la pueden enviar a más tardar el día viernes a las 22 horas. Nosotros vamos a dar retroalimentación de esa pregunta esencial a todo lo que se envíe hasta el día viernes a las 2 de la tarde. ¿Ya? Todo lo que se envíe antes del día viernes a las 2, nosotros vamos a entregar retroalimentación. Lo envían a las 2:05, ya no hay retroalimentación. ¿Ok? Ojo con eso. Y también comentarles que el mismo día viernes, a partir del mediodía, nosotros vamos a dar la lista de eximidos preliminar. ¿Ya? Va a faltar la definitiva. Pero el mismo día viernes, al mediodía aproximadamente, pasadito el mediodía, nosotros vamos a entregarles en los grupos quiénes son los eximidos hasta ese momento. Obviamente pueden agregarse más gente si es que envían la última pregunta esencial. Recuerden que son 5. Si usted ya no envió una de esas preguntas esenciales, tiene que dar la prueba igual. ¿Algo que agregar, tío Estefano? ¿O dije todo? No, lo dijo todo. Perfecto. Se lo estará avisando a los chicos el día viernes, los eximios hasta el momento. Así que aprovechen de consultar. Ya vi que en el Classroom hay personas que enviaron la pregunta esencial. Voy a estar revisándolas y voy a estar retroalimentando como corresponde. Sí, lo otro es que la prueba de la próxima semana va a ser un poquito más larga y va a tener una particularidad también, chiquillos, que va a tener 5 preguntas opcionales para poder acceder a nota máxima 7. Exacto. ¿Ya? Como era antes, si a usted le faltaba, por ejemplo, de las 5 preguntas, si a usted le faltan 4 o 3, su nota máxima era un 4 o un 5, por ejemplo. Pero ahora si usted hace estas preguntas extra que van a estar en la evaluación, usted postula nota máxima. Puede ser algo bueno o puede ser algo malo también. Pero si usted quiere postular la nota máxima, tiene que hacer esas preguntas extra al final. ¿Ok? Entonces, going to va a ser el tema de esta semana.
Veamos la pregunta esencial. Pregunta esencial semana 28, similar a la pregunta esencial que nosotros vimos la semana anterior de crear 4 oraciones. Aquí no va a hacer diferencia. Entonces, como dice aquí, usando la estructura vista en clases, crea un total de 4 oraciones utilizando going to. Las oraciones que tú crees deben seguir la siguiente estructura. Veamos. Vamos a comenzar cada oración entonces con un pronoun, con un pronombre. Luego del pronombre tiene que ir nuestro verbo más famoso del inglés, que como ustedes ya sabrán, el verbo más famoso del inglés es el verbo to be. Luego de eso, recuerden que cada pronombre tiene su respectivo verbo to be, ojo. Luego de eso, tiene que ir entonces la palabra de esta semana, que es going to. Luego de going to, un verbo o acción que se va a realizar. Y por último, un complemento para finalizar la oración. Y eso es todo lo que vamos a hacer. Recuerden que son 4 oraciones. Y ojo, puedes usar también el negativo del going to, que más adelante les voy a explicar cómo se realiza el negativo. Ya que la semana pasada vimos las palabras will y want, positivo y negativo, ahora vamos a ver el going to, cuál es su positivo y cuál es su negativo. El complemento obviamente puede variar, dependiendo de qué complemento tú escojas. Y la última parte que está en rojito, que no se les olvide lo que aparece en pantalla el último. Porque sabemos que muchos son amigos del internet y van a tratar de buscar oraciones, copiar, pegar y listo. Chiquillos, dice aquí, importante, si tu oración aparece en internet, serás notificado y deberás hacerlo nuevamente. A mí no me cuesta nada encontrar su oración en internet, así que no piensen de que lo voy a mandar igual, total el profe no lo va a revisar. Chiquillos, sí lo reviso. Y reviso uno por uno. Y yo les voy a poner, para que no entremos en el debate, profe, si yo no lo saqué por internet, me ayudaron. Bueno, de esta página te ayudaron. Aquí están tus respuestas. Así que no lo intenten. No lo intenten. Recuerden que tienen que seguir la estructura que está ahí en pantalla. Si usted no sigue esa estructura que aparece ahí en pantalla, también voy a pensar, lo sacó de internet. ¿Ok? Así que háganlo por la suya. Prefiero que se equivoquen haciéndolo con esta tabla y que después corrijamos a que usted tenga que trabajar de nuevo porque tiene que rehacerlas solamente porque quisieron sacarlas de internet. Por eso la pregunta esencial aquí dice, crea 4 oraciones y no copia 4 oraciones de internet. ¿Ah? ¿Se parece? No, no se parece. Crear y copiar son cosas distintas. Ok, estudiantes, esa es la pregunta esencial. Después la vamos a ver de nuevo. Así que vamos a comenzar entonces. Primero, como es un clásico aquí en el show del profe de inglés y su fiel compañero, el tío Estefano, comenzamos con un pequeño recuento de que vimos nosotros entonces la semana anterior. ¿Ah? Un súbdito, como un compañero fiel también. Pues se lo voy a contar como que se viene a la mente y ya sabes que está bien. Estaría bien. No, pero él no es mi fan el tío Estefano. Es mi compañero nomás. Sí, porque un lacayo es como un súbdito, una persona que está en menor rango. Como que está el rey y están los súbditos. ¿Ya? No tengo corona. La semana anterior. Después de esa interrupción del Byron, continuamos entonces. La semana anterior, entonces, nosotros hablamos sobre el uso de will y want. Estas serán indicadores de tiempo futuro. Ojo que lo que vamos a ver hoy día también es un indicador de tiempo futuro, pero de una forma distinta. No solo eso, también me daban a entender que era un futuro incierto y no planificado. A ver cómo está la memoria de ustedes. ¿Cuál era una particularidad que tenían la palabra will y want?
había una particularidad que destacamos mucho en clases al momento de querer traducir las palabras will y won't. ¿Alguien lo recuerda? Lo que están en la sala también, que están contando ustedes. Sí. Cri-cri, cri-cri. ¿Cuál era esa particularidad, tío Estefano? ¿Usted se acuerda? Que no tiene traducción. Exactamente. Recuerden, estudiantes, que las palabras will y won't que vimos nosotros la semana anterior no cuentan con traducción. Solamente son indicadores de que el futuro es, primero, probable y segundo, si es positivo o negativo. Futuro probable, positivo o negativo. Nada más. Vimos que al usar estas palabras, los verbos no se modifican. Los verbos se escriben en tiempo presente, pero recuerden que antes viene will o won't, que era el indicador de futuro. Lo mismo va a pasar esta semanita. Bueno, eso fue la semana pasada. ¿Qué importa ahora? Lo que nos interesa entonces es ver cuál es la importancia de la clase de esta semana. Y su importancia es que veremos otra forma de expresar el futuro en inglés. Este será una contraparte a lo visto anteriormente. El futuro certero, planificado, que ocurrirá entonces sí o sí, sin importar qué. Así que, estudiantes, a los que están tomando notita en su casa y a los que están tomando aquí notita también en la sala de clases, les pedimos que anoten el título de esta semana: Going to. Una pera. ¿Qué ocurre? Bueno, ¿Qué fue lo que fue bueno? ¿Ah? ¿Qué fue lo que fue bueno? si los trajo, si está... Pero es peor de que nadie que- Ya, pero- Oye, la hoja que se puede. Es que por eso mismo es que bueno lo tengo sobre la tengo. Ya, pero cuaderno es cuaderno. ¿Me sirve para escribir? Perfecto. ¿Aquí está la hoja? No, la tiro, creo. Ya está la mano. Byron, Le parejo. pero por favor, copy, no se tenga el lápiz de la hoja adorno. de la mesa. Oh, Le sacan a poco. copia, mira, revisar los códigos. Es la última semana, despídete al menos escribiendo algo. Escribe, aunque sea la última semana. Aunque sea la última semana. Imagínate que en la educación de niños y jóvenes, si tú no escribes, si ni siquiera tienes material en tu cuaderno, no pasarías de curso. En la educación de niños y jóvenes, si un niño o no sabe leer o no escribe en su cuaderno, no pasa de curso, aunque tenga buenas notas. Así que escribe. Aunque sea para que tener el ritmo para el próximo año. Si es que. Ya. Entonces, going to es el tema que vamos a ver nosotros esta semanita. Vamos a comenzar primero recordando lo que nosotros comentamos un poquito de la semana anterior sobre el futuro. No es necesario que anoten esto, solamente pongan atención, que es el tiempo verbal que a nosotros nos faltaba. Porque nosotros ya hablamos sobre el tiempo presente, prácticamente todo el primer semestre, y hablamos del tiempo pasado en septiembre, octubre, ¿cierto? Ahí hablamos del tiempo pasado y sus distintas formas de utilizar. Ahora entonces nosotros tenemos que hablar sobre el tiempo futuro. Y, como sabrás, el futuro en inglés tiene dos caminos. El primer camino fue el que vimos la semana anterior, que es el futuro probable. El que no se sabe con certeza si ocurrirá o no.
Y por otro lado, tenemos el que vamos a ver esta semana, que es el futuro certero, el cual va a pasar sí o sí. ¿Ah? No apuesto, pero normalmente está planificado este futuro. No está determinado por el destino, porque hay cosas que pueden ser que cambien, pero debería pasar sí o sí. ¿Ok? Esto es lo mismo que nosotros escribimos la semana pasada, por si acaso, para que no lo vuelvan a escribir. ¿Quiénes lo escribieron? Ya, así que empecemos a ver un poquito entonces de este mundo llamado Going To. Entonces, certain future o futuro certero. También, paréntesis, verbo to be, going to. Como ustedes pueden notar aquí, al principio sale paréntesis to be. Eso significa que tenemos que recordar cómo es nuestro famosísimo verbo to be. Y si ustedes recordarán, nosotros si bien tenemos 7 pronombres en el inglés, tenemos solamente 3 verbos to be. Vamos a ver en un ratito más cómo se reparte cada uno. Esta parte no es necesario que lo anoten. A ver, ¿Anotó el título? lo que decía Juan, no sé más o menos. Concho, ya, no importa. Al menos ya está escribiendo. Certain future, entonces, going to. Vamos a revivir un poquito el uso del verbo to be con los pronombres y después poder escribir una oración. Will y going to, como dice aquí, son casos especiales. ¿Por qué son especiales? Porque es muy común que nosotros los intercambiemos. Nosotros, al decir nosotros, no me refiero a la gente, me refiero a nosotros, los que hablamos inglés como segundo lenguaje, o las personas que aprendemos inglés. Digo aprendemos porque yo también, aunque soy profe de inglés, yo sigo aprendiendo inglés también. Pero es muy común que nosotros intercambiemos el uso de will y el uso de going to. Como que los mezclemos. Es muy común que nosotros hagamos eso. Aunque esté gramaticalmente incorrecto, una persona nativa, por ejemplo, alguien como un inglés, un americano, ¿cierto? Un canadiense, un irlandés, un escocés, todas esas personas que hablan inglés como primera lengua, lo van a considerar, en ciertas palabras, aceptable. ¿Aceptable en qué sentido? Que van a entender, él no habla inglés, lo está intentando, comete errores y está bien. Ellos lo van a aceptar. Pero también pensemos que cuando un gringo, ¿cierto? O una persona extranjera que no habla español como primera lengua, tampoco habla español perfectamente. Yo conocía gente que decía, es bueno, es mucho bueno. ¿Y cómo yo le explicaba? No, es muy bueno. No, mejor. ¿Y por qué es muy bueno y no es mucho bueno? No, pero ¿por qué tú dices muy bueno y no mucho bueno? ¿Cuál es la diferencia? No, porque los dos son negativas. Ya. Hablamos español, pero no podemos explicarlo. Y es algo súper común. Ahora no van a poder dormir por... ¿Cuál es la diferencia entre decir muy bueno y mucho bueno? Muchos son las cosas que se pueden contar. Ah, ok. Y cuando alguien te dice te quiero mucho, Le está mintiendo. bueno, ven, ahí hay unas diferencias. Bueno, pero nosotros lo podemos aceptar. Alguien me dice, es mucho bueno. Nosotros, ¿sabes qué? Entendemos que se equivocó. Y no le decimos por qué se equivocó. No, le explicamos, le corregimos, le podemos decir, es muy bueno. Ah, ya, perfecto. Pero si quiere saber por qué, que no pregunte más, ¿cierto? Bueno, pero esto, el uso de will y going to, tiene reglas. Y por eso debemos respetarlas, ¿ok? Que una persona, un hablante nativo diga, oh, igual voy a aceptar tus errores, no quieren decir que estén bien nuestros errores.
Tenemos que tratar de encontrar una forma para poder expresarnos de forma correcta cuando queremos decir el futuro. Si nos estamos refiriendo a un futuro certero o a un futuro probable como la semana anterior. Sí. Going to. Aquí anoten algunas cosas relevantes que van a ver. ¿Ok? To be, going to. Y diferente a su contraparte que nosotros vimos la semana anterior, going to, por suerte para nosotros, sí tiene traducción. Como traducción, en español, ustedes pueden escribir ahí, going to es igual a ir a. Pero cuando está con los pronombres, es, por ejemplo, yo voy a, él o ella va a, tú vas a, ustedes van a, nosotros, nosotras, vamos a. ¿Ok? Entonces, going to, por suerte, esta vez sí tiene traducción. Y reitero, es del verbo ir a. Para que lo tengan presente. Dime. Mucho es cuando va después de lo que quiere decir. Ya. Y muy delante. Ok. Entonces, por eso no puedo decir mucho bueno. Creo que tienes más razón ahí. Pero cuando digo entonces muchos libros, viene antes de lo que quiere decir. ¡Ah! ¿Ves? Hay cosas que sabemos por naturaleza, pero que no lo sabemos explicar. Es como si te preguntan, explícame la diferencia entre decir por y para, sin utilizar esas palabras. Ya, ok. Pensemos en inglés mientras tanto. Entonces, indica futuro, ir a. Yo voy a, tú vas a, él o ella van a, etc. Esta palabra nos indica que la acción en futuro será completada con éxito, o la gran mayoría de las veces también. La estructura de going to normalmente es usada para indicar futuro, pero con un tipo de conexión con el presente. Por eso dices, yo voy a, por ejemplo, comer pizza. Un ejemplo, y un antojo para ustedes también. Yo voy a comer pizza. Ya, yo voy a comer carne. Y desde ahora hasta el futuro, en cierto momento específico, yo voy a realizar esa acción. Está conectada con el presente. Ahora, vamos a ver un poquito de grammar, un poquito de gramática. Recuerden que la gramática es la que nos dice a nosotros cómo puedo escribir una oración, cuáles son las partes que van a complementar mi oración para que esto sea futuro. Y miren lo que aparece ahí. Esta es la estructura misma que se va a ver en la pregunta esencial. Así que si ponen atención y anotan también esta estructura, les va a ayudar a ustedes a crear la pregunta esencial. Entonces, grammar. Cuando usamos going to, debemos seguir entonces esta estructura básica. Anoten esta estructura, esta fórmula. Esto que está aquí. Empezamos entonces con un pronoun, que viene siendo entonces un pronombre. Chiquillos, anoten. Vamos, muy bien. Empezamos, anota la fórmula más. Esta parte de acá. Y el ejemplo que aparece abajo también es vital. Comenzamos entonces con un pronoun, un pronombre. Que recuerden, reitero, como siempre, en inglés tenemos un total de 7 pronombres distintos. I, you, we, they, he, she, it. Ahí están los 7. Y lo hemos visto durante todo el año, de hecho.
Comenzamos con un pronombre y luego del pronombre, entonces, viene nuestro verbo más famoso, que es el famosísimo verbo to be. No to be, to be. Ya, el verbo to be, el verbo to be. Y a diferencia de los pronombres, que son 7, el verbo to be son solamente 3. Ahí les voy a mostrar cuáles son en un ratito más. Luego de nuestro famosísimo verbo to be, utilizamos finalmente la palabra del día de hoy o de esta semana, que es going to, ir a. Luego de eso, un verbo, distinto al verbo to be. Ahora en este verbo va una acción. Una acción. Como cantar, jugar, bailar, saltar, todo eso. Y recuerden que aquí la acción tiene que ir escrita en tiempo presente. El going to me indica que es futuro. Y por último, vamos a agregar el complemento. Y el complemento va a ser muy variable porque depende mucho también de la acción. Si yo digo, por ejemplo, el verbo comer, ¿cierto? Mi complemento va a ser el lugar donde yo comí, o sea, donde yo comeré. O qué comeré, cuándo comeré, con quién comeré, cómo comeré. Todo eso, todas esas respuestas a esas preguntitas rápidas van a ser mi complemento. Pero recuerden que siempre van a hacer falta algunos pequeños detalles. Si tú quieres decir que comiste en un restaurante, o que comerás, mejor dicho, en un restaurante, el complemento no va a ser la palabra restaurante solo. Yo no voy a decir, yo voy a comer restaurante. No quiere decir que voy a comer eso. Yo voy a comer en un restaurante o en el restaurante. Y ahí utilizarías, lo que vamos a escribir aquí en el chat, in the restaurant, por ejemplo. Recuerden que todas esas palabritas también se traducen. Y veamos el ejemplo que aparece acá abajo utilizando going to. Comenzamos entonces con un pronombre. Comenzamos con un pronombre, she, ella. El verbo to be que va con she, que es is. Continuamos con going to, la palabra del día, que es ir a, o sea, ella va a, buy, que es comprar, ella va a comprar, y por último el complemento, que aquí el complemento que pusimos fue el objeto que iba a comprar. A car. Si el complemento Un es auto. un momento del día, dentro de la mañana, o la noche, o la tarde, sería In the morning. In the afternoon. ¿Ok? Faltan esos pequeños detallitos también. Aquí dice que ella va a comprar un auto. A car. She's going to buy a car. Ahora, veamos esto que voy a hacer ahora en pantalla. Que cuando yo lo traduzco esto al español, el verbo to be y going to se unen. Al menos en español. She is going to buy a car. Ella va a comprar un auto. Así es como entonces yo hago una oración. Y le reitero, esta es la misma estructura que se va a mostrar en la pregunta esencial. Ahora, veamos qué otras opciones o cuáles son las opciones que yo tengo para escribir con el pronombre y verbo to be. Porque me imagino que muchos de ustedes, ya que no lo hemos visto hace mucho tiempo como estructura, ¿cuáles son los pronombres y cuál es su respectivo famoso verbo to be? Veámoslos. Aquí tienen cada uno. Recuerden que son 7 pronombres
con su respectivo verbo to be. ¿Ok? Y después al ladito va going to. Going to se mantiene igual, sin importar con qué pronombre utilicemos. Lo que sí va a cambiar es nuestro famoso verbo to be, dependiendo de cuál pronombre nosotros utilicemos. Por ejemplo, I am. Recuerde que am. Mira, si tú recuerdas con qué pronombre va cada verbo to be, no lo anotes. Si es que tú lo recuerdas. Si tú dudas de tus recuerdos, te recomiendo anotarlo. Ya, pero si te lo sabes bien, si no, puedes anotarlos. Al menos estos dos cuadros. Crisis existencial. No es una crisis existencial el verbo to be, pero bueno. ¿Listo? Ya, quizás solamente necesitaba refrescar un poco la memoria. Todas las oraciones tienen que comenzarlas de esa manera. Estas son las primeras 3 palabras con las que se comienzan las oraciones que aparecen o que tienen que crear en la pregunta esencial. Vayan variando también en los pronombres, no vayan a escribir siempre I am, I am, I am. ¿Ya? I am going to, ¿cierto? Yo voy a, you are going to, tú o ustedes van a, we are going to. Bueno, los voy a leer todos. Pero recuerden, tenemos entonces el verbo más famoso, ¿cierto? Que acompaña a cada pronombre. Recuerden que esta fila de acá son los pronombres, lo que está al ladito. ¿La recuerdas? Pero bien. ¿Recuerdas cómo es? No. ¿No? Cómelo entonces. Bro. No. Mira, escribe ahora lo que no escribiste en todo el año. Es poco, entonces. ¿Ya? Por suerte, para nosotros, am solamente tiene un pronombre. I am. Ningún otro. En cambio, el verbo to be, are, se comparte en 3. You, we y they. Con esos 3. Mientras que el último verbo to be, que es is, se comparte también con 3 pronombres. He, she e it. Y listo. Eso es todo lo que hay que recordar. Esto lo hemos visto durante todo el año, de hecho. Uno de los primeros temas que nosotros vimos fueron los pronombres y el verbo to be, y lo hemos utilizado durante todo el año. Muy bien, tomando notitas. Me agrada. Digo, todas las oraciones que tienes que hacer de la pregunta esencial debe comenzar con alguno de estos pronombres. ¿Ya? Recuerden que son 4 oraciones y la pueden comenzar con cualquiera de estos pronombres, pero recuerden, cualquiera de esos pronombres, pero con su respectivo verbo to be, que cada uno de ellos tiene. Ok, estos son los positivos. ¿Cómo sería entonces el negativo? Porque will tenía su negativo, won't. ¿Cuál sería el negativo de going to? Aquí les tengo la misma fórmula, pero ojo, going to no tiene negativo. El que va a tener negativo, aquí para expresar las oraciones de forma negativa, es nuestro famosísimo verbo to be. El verbo to be sí tiene negativo. Y ese va a ser el indicador de futuro negativo. Entonces, la estructura es la misma. Comenzamos con un pronombre
Pero después del pronombre viene el to be en negativo. Going to se cambia. ¿Ah? Going to se mantiene. Going to, el verbo y el complemento se mantienen tal cual están. Se mantiene toda esa parte igual. Pronombre negativo del to be y de ahí va going to. Verbo o acción y por último complemento. Esta es la misma oración. Dijimos antes, she's going to buy a car. Ella va a comprar un auto. Y ahora está en negativo. Pronombre, she. Negativo del to be, isn't. O también puede ser, is not. Continuamos con going to, ¿cierto? Verbo acción, buy. Y por último, complemento. She isn't going to buy a car. Si la oración anterior era ella va a comprar un auto, ¿cuál sería ahora esta oración en negativo? No va. Muy bien, Byron. Ella no va a comprar un auto. ¿Por qué no? Porque quizás no tiene el dinero para hacerlo. O quizás no tiene el tiempo todavía para hacerlo. O quizás incluso no necesita un auto. ¿Quién no necesita, no? Las personas que ya tienen muchos. Es que tengo amor. O quienes ya no tengan espacio para. Probablemente. Nuevamente consultamos. ¿Cuál es entonces? ¿Cómo comenzamos? Pronombre negativo del to be y después going to. Aquí están, chiquillos, el negativo del verbo to be. Yo les recomiendo anotar el primero. Mucho, pero poca escritura. ¿Hiciste el cuadro anterior? Ya. Al lado del to be que tú escribiste, escribe solamente esto de acá. Sí. Por aquí están los pronombres, pero al ladito está el verbo to be en negativo. Y ojo, que en algunos casos tenemos dos formas de escribir el to be en negativo. En algunos casos tenemos dos formas de escribir el verbo to be en negativo. Y después continuamos con going to. Comenzamos entonces a revisar el verbo to be negativo de cada uno de estos. El negativo de... Voy a ir de abajo hacia arriba. El negativo entonces del verbo is va a ser is not. Le agrego el not al final. Y el lado chiquillo, Ese slash es la versión, lo que aparece después, como muy bien dice el tío Estefano, es la versión abreviada. Isn't. Aquí, cuando ustedes escriben el verbo is en negativo, tú puedes escoger. Si tú quieres, escribes is not. O si tú quieres, utilizas isn't. Va en ti. El que más te acomode. Ambos son lo mismo, ambos son igual de válidos. Solamente que uno es más simplificado que el otro. El verbo to be are, vas a hacer su negativo are not. Separaditos, se escriben separados. Are not. O también de forma simplificada, aren't. Aren't. Reitero, igual que el anterior. Tú puedes decir are not o puedes decir aren't. Y ambos son igual de válidos, igual de correctos, significan lo mismo. Hay algunas formas de que se diferencien, pero más que se diferencian en la intención, más que en el significado. ¿Te equivocaste? Haga el rayón rapidito nomás, la corrección rápida. Que lo había empezado a hacer desde la parte de arriba y no desde la de usted, no. Bueno,
Borrón rapidito nomás. Y el verbo to be am no tiene forma abreviada. Por si acaso. El único. Es el único. Derechamente es am not. Se le agrega el not al ladito. Reitero que el not no va junto a la palabra, va separado. ¿Ok? Pero tú tienes que escoger los otros. Si tú quieres decir are not o aren't, o en el otro caso is not o isn't. ¿Cómo? ¿Escribiste, Byron? ¿Tiene que ir? Salgo. Veo unas rayas. Por decirle que Ok. no le compro. Ok. ¿Copiaron también, chiquillos? Felipe, Daniel, ¿copió? ¿Daniel? ¿Copió? ¿Eso? ¿Sí? No se nota por el lápiz menos, De pero hecho, que es la por la mitad, línea no, roja yo creo que se nota. Pero al lado del verbo el verbo to be que pusiste en la tabla anterior, pone alguna de las abreviaturas que están al medio. Al menos una del am not, are not y is not y listo. Es solamente para guiarte con los negativos. No, de hecho, llegan a la tabla porque me dejan el nombre. ¿De qué era ella? Ah, aceptable. estaba esperando que el compañero está tomando nota de nuestro famosísimo verbo to be. Bueno, recuerden, el orden que vamos a hacer, pronombre, to be, going to, después verbo, acción, complemento. Que el complemento esté bien conectado a la acción que ustedes están escogiendo. Y el verbo la acción es que es en presente. Exacto, se escribe en presente, el going to es indicador del futuro. Yo creo que las cosas que vamos a nombrar ahora, en un ratito más. ¿Por qué? Porque muchas de estas cosas van a aparecer en la evaluación de fin de mes. O sea, de la próxima semana. Para que tengan en su conciencia lo que vamos a ver. ¿Listo, Daniel? No. ¿Estás bien, Byron? Me queda. ¿Hipo? No, o sea, me dolió. Estoy agonizando. Bueno, ahí nos dice qué flores te gustan. ¿Ah? Ahí nos cuentas qué flores te gustan. ¿Hay flores negras y rojas? Bueno, hay rojas, sí. ¿Hay flores negras? Hay rosas negras. Ya, entonces quiero flores rojas y negras. Okay. Como Rangers. Me gustan los lirios. Un girasol. Ok, vamos a ver en qué situaciones tú puedes utilizar going to. ¿En qué contextos? La semana pasada lo vimos con will. ¿En qué momento yo puedo utilizar will? Ahora vamos a ver en qué momentos, situaciones, yo puedo utilizar going to. Esto no es necesario que lo noten, pero sí que pongan mucha atención. Así que miren acá. Pongan mucha atención. Aunque les cueste, vamos, pongan mucha atención. Usamos entonces going to para prior plans, que son planes hechos con antelación. Sí, muy bien. Utilizamos entonces going to para hablar sobre situaciones las cuales ya habíamos planeado antes de una conversación o interacción. Si a ti, por ejemplo, te preguntan ¿qué vas a hacer en el verano? ¿Cierto? Y si tú no tienes planes hechos, tú vas a utilizar will al responder. Pero si tú ya tienes un plan pensado de antemano, antes que te preguntaran qué vas a hacer, tú utilizas going to. Esa es una de las grandes diferencias que tiene. Por ejemplo, I am going to travel to Mexico. Yo voy a viajar a México. Con eso, entonces, queremos decir de que esta persona, cuando le preguntaron, oye, ¿a dónde vas el verano? ¿O qué planes tienes para el verano? Tú dices entonces, voy a viajar a México.
Ya tenía el plan hecho de antemano. Si alguien te pregunta, por ejemplo, ¿qué vas a hacer esta noche? Y aquí la persona le responde, he is going to the movies at 8 a.m. At 8 p.m., perdón. Él va al cine a las... o va al cine, sí, va al cine a las 8 p.m. Aquí quiere decir que esa persona ya había pensado el plan de ir al cine. E incluso puede ser que ya tenga los tickets comprados, por lo tanto ya es un plan que se va a realizar sí o sí. Por ese tiempo voy a pasar al siguiente al tiro. Otra situación en la que nosotros sabremos que tenemos que utilizar going to va a ser evidencias o señales. Usamos going to cuando vemos señales de que una situación es muy probable que ocurra. Por ejemplo, hoy, la próxima semana juega Chilito, ¿cierto? Lamentablemente para algunos. Pero la próxima semana juega Chile. Yo quería que Venezuela ganara a Chile. ¿Algún motivo en específico? Ok, Venezuela. Ok. Entonces usamos going to cuando vemos señales de que una situación es muy probable que ocurra. Por ejemplo, estamos viendo el partido de Chile y decimos the match is 4-1. El partido va 4-1. 4 goles de Brereton. Y el otro gol también de Brereton, autogol, al ángulo. Sí. ¿Viste? El partido 4-1. El partido está 4-1. ¿Cuál es el indicio entonces? They are going to win. Ellos van a ganar. Vamos 4-1, ya quizás minuto 80. Aunque en el fútbol pasan cosas inesperadas, pero, Sí, son cosas de fútbol. pero en el momento por lo menos va ganando. Ok. La evidencia es que el partido va 4-1. Por eso yo digo, van a ganar, ¿cierto? Que ellos van a ganar. Otro ejemplo. I am tired. Estoy cansado. Estoy agotado. Esa es mi evidencia o mi señal. I am going to sleep. Yo voy a dormir. Y es una decisión prácticamente que se tomó en base a la evidencia. My stomach hurts. Por ejemplo, me duele la guatita, como la Crystal. Me duele la guatita. Yes, my stomach hurts. I am going to the bathroom. Yo voy a ir al baño. ¿Ok? Le duele la guata. Es la evidencia de que va a ir al baño. Entonces, ¿qué va a hacer? No sé. Puede ser puros gases, puede ser algo más explosivo. Ahí depende de cada uno. Y ojo con esta situación. Predicciones. Y aquí muchos dirían, pero profe, la semana pasada nosotros vimos predicciones con will. ¿Ok? También se puede utilizar predicciones con going to. Usamos going to para predecir y también podemos utilizar will. En esta situación, para hacer predicciones como la predicción del clima o predicciones como en el tarot, ¿cierto? O en el horóscopo, todas esas predicciones, tú puedes utilizar tanto will como going to. Da lo mismo. Ahí son igual de válidas. Por ejemplo, si yo digo que el cielo está oscuro o las nubes están negras, the sky is dark, it is going to rain, va a llover. O yo puedo decir también, it will rain, lloverá, porque es una predicción del clima. La siguiente oración a mí me encanta porque dice, you haven't sent the essential questions. No has enviado las preguntas esenciales. The teacher is not going to be happy. El profesor no va a estar muy contento. Entonces, es una predicción nomás de cómo el profesor en este caso se va a sentir. Porque yo no envié las preguntas esenciales, por ejemplo. Porque soy el profe.
¿Alcanzó la pregunta esencial, profesor? Pero por supuesto que se ha alcanzado. Pero obviamente, varios usos de going to está basado más que nada en la evidencia y en planes hechos con antelación. La gran mayoría de las veces, la situación va a ocurrir sí o sí. Muchos casos, puede ser que la situación iba a ocurrir, pero hubo algo que hizo que cambiara el plan. Ok, revivamos entonces la pregunta esencial de la semana. Veámosla de nuevo. Chiquillos, la pregunta esencial de esta semana dice, pregunta esencial 28, utilizando la estructura vista en clases, cree 4 oraciones usando going to de la siguiente manera. Van a comenzar entonces con un pronombre, su respectivo verbo to be del pronombre que escojan, going to, verbo y por último, complemento. Puedes usar el negativo de going to, o sea, tiene que ser el negativo del verbo to be para hacer oraciones en negativo. El complemento, obviamente, puede ir variando. Es importante, si tu oración aparece en internet, usted me lo manda por Classroom, yo le voy a mandar los enlaces. Tome, aquí está la oración que usted me mandó. Ya ni siquiera vamos a entrar al debate de, profe, si yo no lo saqué a internet, bueno, quizás la persona que te ayudó también ingresó a internet. Puede ser. Será notificado y debes hacerlo nuevamente. Si no lo haces nuevamente, es la nota mínima nomás por sacarlo de internet. ¿Ya? Recuerden, por algo la pregunta esencial dice, cree 4 oraciones. Cualquier